Vamos a hablar de temas culturales que nacen a partir de la Universidad de Concepción y tenemos el placer de tener un referente en este sentido. Giuliano Bertetti Betanzo, compositor, profesor de música, pieza clave en el pasado concierto aniversario precisamente de la Universidad de Concepción, y queremos escarbar un poquito más en su historia de vida. La semana pasada exhibimos un perfil humano que da cuenta de parte de su vida. Giuliano, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme nuevamente a TVU. No, al contrario. Giuliano, ¿dónde están los orígenes tuyos? ¿Dónde están las primeras melodías que escuchaste y que después, con el paso del tiempo, te hacen transformarte en un compositor con referencia y ser referente a nivel regional? Bueno, mis orígenes musicales se pueden remontar a cuando era muy chico. Mi abuela tenía un piano en la casa y ella tocaba un poco a lo que ella sabía hacer. Esos fueron mis primeros como acercamientos a la música. Y después, recuerdo cuando tenía aproximadamente unos 9 años de edad, mis papás me metieron en Artistas del Acero, a clases de piano. Tenía 9 años y estuve solamente un semestre, aguanté un semestre y luego me salí. ¿Y por qué? Porque me frustraba, porque no me iba muy bien en ese momento. Y eso estaba antes cuando esto estaba ubicado frente a la Plaza Perú. Sí, estaba ahí antes, hace muchos años atrás. Una corporación icónica, estamos viendo algunas fotografías de también la evolución tuya. ¿Cómo recuerdas también, o que a la hora de ver estas fotografías, qué imágenes también o qué recuerdos se te vienen a la mente cuando ves el paso de todas estas fotografías que hablan también de tu evolución? Yo siempre cuando veo estas fotos me acuerdo de las personas que estaban alrededor mío en ese momento para poder hacer eso posible, porque en verdad es un camino que no se logra solo. Siempre son fotos que estoy con muchas personas. Afortunadamente he tenido el privilegio de contar con muchas buenas amistades, buenos músicos también, gente que me ha enseñado bastante, con la que he compartido en el coro, por ejemplo, cuando formé parte del coro. Entonces todo eso colaboró y al final gestó un ambiente en el cual yo podía aprender y obtener oportunidades para seguir avanzando, tanto en el área de la composición como en el área de la dirección orquestal, con algunos cursos que logré tomar con unos tremendos maestros como Julián Cuerti, que está ahí en la imagen. Así que, y todo eso se da afortunadamente aquí en Concepción. Yo he aprovechado lo que la ciudad y la región ha logrado ofrecer y yo lo he estado aprovechando y luego, bueno, lo siguió logrando aportar algo para seguir ese como círculo aquí dentro de la ciudad y la región. ¿Cuáles fueron tus primeros referentes de lo que te acuerdas cuando tienes conciencia de que estás trabajando en torno a la música? Y junto con eso, ¿qué significa hoy, a tu temprana edad, ser también un referente? ¿Cómo se vive esa dualidad? Yo cuando era chico, como te estaba comentando, partí con estas clases de piano, pero mis primeras influencias musicales vinieron de la música de videojuegos. Yo partí de ahí. Yo antes no escuchaba música, era ese como mi inicio. Mis papás escuchaban música, pero yo no escuchaba discos, ni cassette, ni nada. Eso se fue dando después con la música de las series que veía en la tele, la música de los videojuegos en ese tiempo. Yo soy de los 90, entonces me crié con todo esa... Con las consolas, con ese boom que empezó a suceder ahí. Y con el paso del tiempo después me fui metiendo en el mundo del rock, en el mundo del jazz, después fui pasando, me di toda una vuelta. Y después llegué al mundo de lo sinfónico y lo coral. ¿Y cómo es esa vuelta? Porque es bastante larga. Sí, pasar desde las primeras referencias en el mundo de los videojuegos, pasar luego al jazz, y aquí tenemos una historia ligada al jazz y a la Universidad de Concepción, también está la Dixieland del Liceo Enrique Molina Garmendi, y así, mucho más, y pasar a la otra vereda, por así decirlo. Aquí yo recuerdo cuando entré a la universidad, el año antes, cuando estaba en cuarto medio, yo ingresé a la academia de jazz que tenía Marlon Romero en Janiquedo, que estaba antes. Y tomé clases con Carla Romero. Ella me empezó a mostrar el mundo del jazz en el piano. Ahí conocí a otros colegas, unos amigos con los que teníamos un trío, cuarteto de jazz y tocábamos juntos, hicimos una tocata de jazz, ahí empezó a partir todo eso. Pero después de un tiempo yo dejé de tocar jazz, dejé de tocar piano porque en realidad me di cuenta que lo que más me gustaba era la música orquestal, muy ligado a la música de películas también, música de videojuegos sinfónicos. Pero cuando entré a la universidad, me llegó una llamada justo el primer día de clases cuando yo era mechón, diciéndome que necesitaban pianista para la Derecho UTEC Big Band. Y dije, ya, ok. Entonces ahí empecé a tocar piano en la Derecho UTEC Big Band y ahí tuve mi primer acercamiento a los instrumentos de orquesta, las trompetas, trombones. Eso estaba dirigido en ese momento por Eduardo Espinosa, alias El Grillo, que toca trombón en la Orquesta Sinfónica. Y ahí partí tocando jazz. Pero después de un tiempo, de unos 2 años ya, o 3 años tocando ya en la Derecho UTEC Big Band, me terminé cambiando el coro de la Universidad de Concepción, porque a través de, yo estudié pedagogía en música aquí en la UDEC, entonces iba al teatro, iba a ensayo, después en un momento me invitaron a formar parte de las temporadas de ópera, haciendo un trabajo tras bambalinas,
Y empecé a conocer a la gente del coro, empecé a cachar cómo era todo el movimiento dentro del teatro, la orquesta, pero siempre una perspectiva que yo iba como de público y después como desde atrás. Entonces iba como rodeando un poco, viéndolo desde las dos vistas. Oye, qué bien que menciones el tema de películas, porque hoy día tema central dentro del desarrollo del concierto aniversario de la UDEC fue precisamente que en una de las pausas se tocó música de película y ahí la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción tiene piezas notables en este sentido. En esa línea, hablando de este punto que destacas tú, hablamos de John Williams, Danny Elfman, ¿de qué tipo de película o de compositores podemos hablar? Sí, bueno, esos son tremendos, son eminencias. John Williams, Danny Elfman, tenemos mucha música, sobre todo americana, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que fueron los primeros, con los que yo igual me fui escuchando música, pero yo me fui para el lado de Asia. Yo cuando era chico, mientras todos estaban viendo Disney, yo recuerdo que tenía un VHS de mi vecino Totoro, de Estudio Ghibli, que era toda esta animación japonesa. Oye, mira, y que ahora están nuevamente son tendencia. Claro, ahora es un boom, básicamente. Pero en ese tiempo no, era muy desconocido ver estas películas. Recién... Toriyama, me imagino que es referencia para ti. Sí, también, pues claro, cuando uno era chico veía Dragon Ball, por ejemplo. Pero estas películas que con la música que tenía, especialmente las músicas de películas japonesas, de animación japonesa, eso fue influenciando todo igual mi estilo musical. Y bueno, los japoneses tienen mucha influencia del jazz también. Entonces como que se empezó ahí, empecé a ver como el símil que había, la orquesta con el jazz se juntan, hicieron una fusión, salen este tipo de música, de armonías, ¿te fijas? Y empecé a meterle más, a hincar el diente a eso. Eso fue como lo que más empezó a hacer que profundizara. Yo consumo mucha música clásica japonesa, yo escucho harto y tiene una sonoridad bastante diferente a lo que uno está acostumbrado. Es particular, sí. Y a mí por lo menos me agrada mucho y eso me veo fuertemente influenciado. ¿Y tus metas hacia dónde están? Cuando hemos tratado de, más bien he conocido de tu historia, no de ahora, sino hace mucho tiempo, nos llama la atención la juventud que tienes en particular. Lo hablamos con la Corcudec de estas alianzas virtuosas que se logran entre las generaciones como las tuyas y quienes ya llevan muchos años llevando a la música sinfónica y lo bueno que ustedes también van impactando positivamente, sacándole ese estereotipo que tenía la sinfónica o los diversos coros a nivel país, de que era para un grupo de quizás una élite o de nicho, de muy pequeño. Y nos encontramos con que no. Cada presentación que tienen ustedes y así, diversas coros, orquestas, músicos, compositores, lo hacen a teatro absolutamente lleno. ¿Qué te parece eso? Me parece fantástico, porque realmente esa es una perspectiva, una idea, creo yo, que quizás en la antigüedad pudo haber sido un poco, hace una década atrás quizás, era un poco más de nicho, pero hoy en día la ida al teatro es para todos, o sea, todos pueden ir a disfrutar, pueden ir a escuchar, la idea es que tengan la experiencia de estar en la orquesta como público, que puedan ver, o ir al teatro, o ir a ver cine, al teatro de la Universidad de Concepción, y que se hagan familiar porque es un mundo muy diferente, o sea, uno está acostumbrado a escuchar este estilo de música en las series, en las películas, Tchaikovsky, ¿cierto? Algunos vals de Strauss, por ejemplo. Claro, todo esto se ve. Beethoven, Mozart, ¿no es cierto? Bach también, pero verlo en el momento, in situ, en el lugar donde se hace esto de trabajo con todos los músicos de la orquesta, los directores también que van invitados. Y uno puede ver en la misma orquesta que hay gente joven también tocando. O sea, no es algo que solamente para la gente adulta o mayor, no, hay mucha gente joven y mientras más joven uno vaya y se exponga a esto creo que es mejor. Siempre la idea es que se vaya fomentando desde una temprana edad y siempre con igual el respeto que merece estar en el teatro, siempre escuchando en silencio, manteniendo el respeto para tanto los músicos como los asistentes que están alrededor, que todos vamos ahí para poder disfrutar de ese momento especial que se genera cuando se está afinando la orquesta y está por empezar el concierto. Oye, hablando de momentos especiales, hay una película que no sé si la has visto, que se llama Tart, que tiene a Cate Blanchett como coprotagonista. Y habla de la directora. Sí, la directora. Y habla de los rigurosos de los ensayos, de las horas largas. ¿Cómo es este mundo que nosotros conocemos a través del reporteo, a través de las voces de ustedes? ¿Cómo es el trabajo de armonizar todo, el trabajo previo a la puesta en escena? Bueno, yo voy a hablar desde lo que veo de afuera, porque yo no soy músico de orquesta, yo no toco cello ni flauta. Pero has participado de ellos. Pero he participado en los ensayos, he visto cómo es el trabajo y es un trabajo bastante arduo y no importa, yo lo que siempre he visto en un símil, no importa qué orquesta sea la orquesta profesional que hay en Concepción, sea una orquesta amateur, una orquesta infanto-juvenil o de niños pequeños, no importa, siempre hay un común denominador y es que jamás hay tiempo suficiente para hacer lo que uno quiere lograr hacer en los ensayos. Siempre el tiempo de ensayo es muy poco, es muy acotado.
Y siempre hay que llegar con una planificación muy bien preparada. El director va muy bien preparado, los músicos también van con sus partituras muy bien preparadas, estudiadas, para poder hacer este ensamble de todo. Y siempre el tiempo es poco, porque hay muchas cosas que tener atención y muchas ideas que salen a flote, entonces se quiere lograr hacer todo. Entonces todos los músicos colaboran, todos ponen de su parte para que esto se haga de la forma más fluida posible, para poder anotar en sus partituras, todo. Es un trabajo de mucha disciplina, de mucho sacrificio de estudio, también harto el tema de escénico, ¿no es cierto?, de igual exponerse, de estar ahí tocando un instrumento frente a tanto público, siempre igual le implica una exposición, a que uno lo puedan juzgar, ¿cierto?, o ver si es que alguien se equivoca, siempre está ese miedo intrínseco. Cuando uno canta también en el coro, te fijas, con cualquier situación pública, igual uno se expone. Entonces, este trabajo que hacen todos ahí mancomunados en conjunto realmente es súper notable porque están todos, cada músico tiene décadas de experiencia y va y aporta su grano de arena. Entonces es una tremenda ingeniería humana que están todos metidos ahí. Oye, ¿y qué te parece esto que se ha ido articulando en el último tiempo y habla de las narrativas que van apareciendo? Por ejemplo, está la actriz Catalina Saavedra, también destacada actriz global. También el Bio Bio 100 Palabras, un poquito tiempo atrás, también estuvo Néstor Castellán, actor, con Pascuala y la Vaca, narrando cuentos. ¿Qué te parece eso que se va incorporando como nuevas experiencias desde el mundo, desde la vereda de la composición? Yo creo que está bien, porque la verdad es que la composición puede ir mutando, puede ir adquiriendo ciertos elementos que son fuera de lo musical, como es el caso acá que yo en mi composición incluyo un recitante que pueda narrar el poema que escribió Elicura Chihuahilaf. Entonces, incluir esto, la verdad, encuentro que está súper bien, que se hagan estas inclusiones, que se hagan mezclas un poco interdisciplinarias, te fijas, que se incluya, por ejemplo, el tema del ballet. Siempre yo he dicho que el tema del ballet es súper importante porque mucha de la gran música que se escucha hasta hoy en día se toca en conciertos de forma sinfónica. Originalmente estaban pensadas para ser bailadas, era ballet, como el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que recién tuvimos en la semana pasada la suite, ¿no es cierto? Creo que es súper sano que se vaya nutriendo para que igual vaya evolucionando. Este tipo de inclusiones que tampoco son invasivas de alguna forma al mundo musical, sino que es un complemento. Bien. Juliano, gracias por estar con nosotros. Habíamos buscado esta entrevista hace bastantes días atrás. Damos las gracias en el sentido también de tu agenda y de permitirnos conocernos un poquito más ahora en profundidad en esta edición central. Vale, muchas gracias por la invitación y bueno, quedan todos invitados siempre a ir al Teatro de la Universidad de Concepción. Busquen ahí en Instagram, @corcudec, pueden encontrar toda la parrilla de teatro, cine y música. Así que aprovechen de ir porque realmente este año hay hartas cosas entretenidas que pueden ir a escuchar y ver. Gracias, Juliano, muy amable. Vale. Y sigamos hablando precisamente